Ya, buenas tardes con todos, amigos que están presentes en esta plataforma. Muchas gracias por acompañarnos en este evento de plantaciones forestales. El día de hoy vamos a hacer el tercer módulo correspondiente a la plantación y abonamiento, plantaciones forestales, sobreentendido, ¿no? Y también queremos darle la bienvenida a todos los participantes a nombre de la unidad zonal de Ancash, con nuestro jefe, el ingeniero Gilberto Carrera Padilla, así también a nombre del personal de la sede central. Y también agradecer a Sarita, que sabemos que está de vacaciones, pero de una manera indirecta también nos viene apoyando. En ese sentido, realmente vemos aquí también hay algunos amigos que están en la plataforma y seguramente también tienen la experiencia de esta actividad en la cual nosotros también, y el objetivo de esta plataforma es compartir las experiencias también que uno lo tiene de diferentes zonas, ¿no? En ese sentido, ingeniero, entonces vamos a dejarle en el uso de la palabra para que pueda compartir el tercer módulo de plantación. Muchas gracias, ingeniero César. También saludarles a cada uno de los participantes que se encuentran en el presente, en la presente plataforma, en el evento virtual, el curso virtual que tenemos de plantaciones forestales. Si bien es cierto, es una de las actividades que se vienen ejecutando a nivel de instituciones, pero es importante tener conocimiento de algunos aspectos técnicos que sencillamente parecen no tener mucha importancia, pero son factores fundamentales en el proceso de tener resultados satisfactorios. En este caso vamos a ver la plantación de abonamiento. Especialmente la plantación es la fase donde que se tiene que tener algunas consideraciones de importancia para que se pueda tener éxitos en la plantación. En el contenido vamos a estar viendo aspectos de experiencia. Es importante también la participación de cada uno de ustedes al final para poder compartir experiencias que se han tenido. Importancia de la apertura de los hoyos. Si bien es cierto, en el segundo módulo hemos visto la apertura de los hoyos, es importante tener este punto bien claro. ¿Para qué se hacen los hoyos y cómo se debe hacer? Los hoyos se hacen con la finalidad de tener suelo suelto, removido, aireado, y que en el futuro va a servir como un colchón de agua cuando se tengan las lluvias y que favorezcan el prendimiento y el crecimiento de las plantas y no tener mucha mortandad. En este caso son los 4 pasos que se han tenido. Primer paso, las medidas. El segundo es la apertura de la distribución de las tierras que se van a ir extrayendo del suelo y posteriormente voltearlas al momento de volver al hoyo. Bien, acá tenemos la forma como se está devolviendo después de haber hecho los hoyos en una plantación ya real. Es la participación de una comunidad campesina encabezado por el alcalde de ese distrito. Importancia de las plantaciones forestales. Las plantaciones forestales son una alternativa económica para el desarrollo forestal y representan una actividad importante para la producción y protección de los recursos asociados a ellas, como recuperación de suelos degradados, evitar la erosión y el mejoramiento ambiental, captura de carbono, producción de oxígeno y mitigación de impactos por efectos del cambio climático, así como la recuperación y conservación de la biodiversidad y apoyo a la industria maderera. Para su éxito es importante definir de inicio los objetivos y considerar los criterios técnicos para su establecimiento. Si ven, acá podemos apreciar que las plantaciones forestales tienen diversos beneficios que en gran parte de los países que ya tienen plantaciones con fines industriales tienen ingresos al PBI, ¿no? El caso de Brasil, el caso de Chile, que nos llevan ventaja en el aspecto forestal, porque ellos tienen sus plantaciones como si fueran cultivos. Factores básicos para el éxito de una plantación.
En los módulos anteriores hemos podido ya tener en consideración lo que es la adecuada selección de las especies, cuando se ha hablado de calidad de sitio, características ambientales, de la misma manera cuando hemos hablado sobre la elección de sitios, cuáles deben ser y cómo, dependiendo de la especie. La cantidad física y genética del material vegetativo es parte de lo que es la selección de las especies que tienden a la etapa de la producción de plantones en la fase de vivero. Y llegamos a lo que es el establecimiento y manejo silvicultural, que esta es la base complementaria a todo lo que hemos venido haciendo. Y el establecimiento de plantaciones es una actividad y el manejo silvicultural es otra actividad. Sí, hay que tener en cuenta ese aspecto. La etapa del establecimiento, estamos hablando del proceso de plantación. Para la plantación se tiene que tener presente que existen especificaciones técnicas que nos van a permitir desarrollar adecuadamente nuestra actividad de plantación. ¿Para qué? Para que se pueda tener éxito con los árboles que en el futuro vamos a tener que ir mejorando la parte económica, el ingreso económico de las familias y de todo un pueblo. La selección y transporte de plantones. Esta es una etapa que debemos tener en cuenta para no tener pérdida en el proceso de la plantación. Por eso cuando se produce a nivel de vivero siempre se produce con un porcentaje de adicional, por lo que vamos a tener baja en el proceso de la selección y en el proceso de transporte al campo definitivo. La selección de plantones, es importante seleccionar las plantas que tengan una buena conformación, ¿no? Acá tenemos una fotografía donde que podemos apreciar la especie de quenual, eucalipto y el pino. Y esta selección se hace a nivel de vivero antes de que se empiece a transportar al campo definitivo, porque selección no podemos hacer después de haber llevado al campo, porque lamentablemente estaríamos en proceso de una pérdida en el transporte, gasto en vano. Y también a nivel de vivero, señores, estas plantas deben ser descartados y desechos. Pero lamentablemente a nivel de las comunidades campesinas donde hemos venido trabajando, donde se viene trabajando en gestión, los señores dicen, no, esta plantita me lo llevo, esto me va a servir. Por eso que a veces se lo llevan y no crece bien el árbol y ya echan la culpa que se le ha dado de mala calidad. Por eso hay que tener bastante cuidado en el momento de la distribución de las plantas. Característica de las plantas, buena conformación de tallo que sea recto y rustificado, para que pueda soportar el medio ambiente a donde se va a instalar. Debe tener forma cilíndrica los tallos, tamaño promedio de 30 centímetros en bolsa y 60 centímetros en platabanda, que son lo que son producidos a raíz desnuda. En este caso, se tiene la experiencia de producir a raíz desnuda el quenual y el pino, ¿no? Libre de enfermedades, ese básico, y hojas medianas verdes y amarillentas, que tengan una buena coloración que permita hacer una fotosíntesis y al mismo tiempo que esto ayude al prendimiento y crecimiento de la planta. Transporte de plantones es la primera etapa que se tiene que coordinar bien y organizar esta actividad, porque el transporte de plantones va a ser y siempre será del vivero a punta y carretera o a punta donde que se va a tener, donde se tiene el proyecto para el establecimiento en campo definitivo. Es una fase donde que se tiene que tener bastante cuidado al momento, porque acá ya empieza la manipulación de las plantas y estas plantas deben llegar
en buenas condiciones al terreno definitivo. Transporte. Transporte es lo que corresponde a la faceta. El traslado de plantones. El traslado lo consideramos desde punta de carretera o punto de llegada de las plantas para que se puedan llevar al terreno definitivo. Esa es la etapa que se tiene que ir previendo, ¿no? Porque se hace el cargueo de diferentes maneras, así como lo vemos acá en estas vistas. Además, se tiene que tener en cuenta que hay lugares donde que el transporte es a través de asémilas, y ya de acuerdo a alguna programación, de acuerdo a la necesidad, se hacen este traslado de los plantones. Esa es la etapa que se dice, la segunda etapa. Y la tercera etapa vamos a tener la distribución de plantones. La distribución de plantones ya corresponde a ir dejando las plantas en cada hoyo que se haya aperturado. Es un proceso que se realiza cuando se dejan las plantas al costado de los hoyos. ¿Para qué? Para que la cuadrilla de plantadores empiece su proceso de plantación. Por eso, facilitar. ¿Para qué? Facilitar al equipo o cuadrilla de distribuidores de plantones, porque ellos van a dejar y avanzan con las plantaciones ganando tiempo. El proceso es de una buena plantación. Este es el punto clave que tenemos que tener en cuenta. ¿Y por qué? Porque la poda de raíz en bolsa es básico para que se pueda tener una plantación de buen crecimiento, rendimiento y tener éxito. De lo contrario, vamos a tener fracaso. Es así que el proceso de la plantación requiere bastante cuidado. Es una actividad que nos va a permitir que las plantas quieren en el campo para que puedan resistir al medio ambiente, porque esas plantas están saliendo de un clima y mantenimiento que se ha tenido con humedad, con la materia orgánica, pero en este caso ya en capa definitivo ya el clima va a ser parte de la actividad. Para continuar con la fase, la poda radicular, ya vamos a verlo en esta parte que es la poda horizontal. La poda horizontal, señores, se tiene que ejecutar en la base de las bolsas. ¿Cuál es el objetivo del corte de la base de las bolsas? El objetivo es cuando la planta en el vivero ha venido creciendo, las raíces han ido tomando profundidad y llega un momento, empiezan a seguir creciendo y conforman uh, una forma de canasta que se ha tejido las raíces en la parte baja. Aparentemente parece que se tuviese un puño. Si en el proceso de la poda horizontal no lo hacemos a esa planta, señores, esa planta va a estar como el porongo que se pone al suelo. Si no se le pone piedras, el porongo se cae. Y esa planta va a crecer. Tiene dos posibilidades en el futuro de esa planta. Dentro de 2, 3 años muere, o cuando tenga 5, 6, 7 años, con un pequeño viento, cae esa planta. ¿Por qué? Porque no están enraizadas como debe ser en el suelo. Las raíces no han podido desplazarse más al fondo, sino como han estado tipo puño en forma de canasta, prácticamente ya no han podido avanzar más. Y la poda siempre se debe hacer con
con un material punzocortante que sea filudo. ¿Para qué? Para no desmoronar la tierra que se tiene al fondo. Es muy importante hacer este trabajo, señores, porque si no se hace esto, vamos a tener el fracaso de las plantaciones. Y además, se debe realizar una poda horizontal o una poda vertical a las bolsas en forma de un triángulo, 3 cortes a las bolsas, equidistante, o sea que a la misma distancia. ¿Para qué? Para que las bolsas queden así como lo tenemos en el esquema. Esto va a permitir que las raíces que se han dado vueltas durante el crecimiento en la etapa de vivero, teniendo como espacio solamente la bolsa, se le da la oportunidad al hacer el corte que se puedan abrir y poder crecer nuevas raíces y se tenga que afianzar en el suelo. Porque si no se hace este trabajo, estos dos trabajos, señores, no hacemos ningún trabajo bueno. Especialmente si nosotros pensamos que estas plantaciones van a ser con fines industriales, comerciales, como es para madera cerrada, para pulpa y papel, para mueblería, señores, hay que hacer un buen trabajo en la etapa de la plantación. Por eso que hemos tratado de ver la calidad de sitio, la densidad o el espaciamiento, el diseño que se va a tener, y estamos en la etapa de plantación, y es el punto clave para los éxitos de una buena plantación. Porque podemos tener una buena elección de sitio, buena especie, buen distanciamiento, pero si no cumplimos con las especificaciones técnicas que estamos mencionando en estos momentos, vamos a tener que sufrir en el futuro con el fracaso de la plantación. Acá es la forma como podemos hacer nuestras plantaciones, bastante cuidado, un poquito de que se hizo el ejemplo para que se pueda hacer una plantación masiva en la comunidad campesina de Uruspampa, del distrito de Taricá, provincia Huaraz, Ancash. La plantación propiamente dicha es el proceso donde que debemos dejar nuestras plantas que salieron del vivero en el terreno definitivo, así como tenemos el esquema donde que se pueda tener un espacio cerca al fuste o al tallo para que esto pueda permitir, cuando llueve, un pequeño embalsamiento y se mantenga la humedad. Por eso que es importante también mover suelo. ¿Para qué? Para que todo este suelo que se ha removido tenga la oportunidad de servir como un colchón de agua para estas plantas que nosotros lo estamos dejando. Acá continuamos con el proceso de la plantación. Ya estamos culminando con la práctica que se hizo. Perdón. Acá son procesos que se tienen siempre cuando se hace el taconeo o se está asegurando el suelo, siempre se debe uno fijarse en la planta al momento de estar haciendo este trabajo de la parte de exterior hacia el centro. Si uno no se concentra para hacer ese trabajo, muchas de las veces las plantas salen rotos cuando las personas lo maltratan o lo pisan. Lamentablemente ahí ya estamos perdiendo, ya se está disminuyendo la cantidad de plántulas que fueron trasladadas para el objetivo de nuestra plantación. Ya tenemos Pinus
pátula, perdón, Pinus radiata y Pinus pátula, dos especies que se cultivan bastante en el departamento de Ancash. Y hay provincias donde que ya prácticamente los beneficiarios no le dan mucha importancia a Pinus radiata, sino a Pinus pátula. Errores comunes que no se deben cometer durante el proceso de la plantación. Señores, esto se ha visto en campo, se ha visto y se ha encontrado cuando uno ha ido al campo y ha hecho el seguimiento de los trabajos que se ejecutaron en proyectos, por si acaso, por favor, no a nivel comunal, sino en proyectos. Yo tuve la oportunidad de estar en la provincia de Sivas, departamento de Ancash, donde que funcionaba el CIDIAC, una ONG, haciendo reforestación. Y encontramos con los profesionales que trabajaban en ese ONG, plantaciones, plantas puestas en el campo definitivo con su bolsa. Lamentable era, señores, que en ese trabajo, ¿no? Nunca se debe plantar un árbol con la bolsa de plástico porque esto obstruye el desarrollo de las raíces. No vamos a tener buen crecimiento. La planta con la bolsa no va, vivirá 2 años o 3 años máximo, pero no va a crecer. Y ahí viene el fracaso. Otro aspecto que debemos tener es que no dejar la planta muy arriba. El sustrato que se ha tenido durante la etapa de crecimiento en vivero, sí, siempre debe ir abajo. Uno y otro es que no se debe plantar en forma diagonal o un poquito de costado, porque la planta no va a crecer como debe ser. Vamos a tener ya ahí, en estos dos aspectos ya estamos disminuyendo nuestras plantaciones del futuro. ¿Por qué? Porque estas plantas no van a tener una buena formación de crecimiento, ¿no? Otro aspecto, si la planta se hace muy profunda y el tallo del árbol queda muy hundido, se asfixia. Acá tenemos un caso donde que se tiene la planta por debajo del hoyo sin tierra. Y esto cuando llueve se va a empozar, se encharca, queda como un pozo de agua y esa agua va a hacer que el tallo, la corteza de la planta, tienda a podrirse. Y al podrirse la corteza, la planta muere. En el otro lado, cuando la tierra está demasiado, las mismas características que la anterior. ¿Por qué? Porque hay humedad y la corteza de la planta tiende a la podrición y tiende a la muerte regresiva de la planta. Fertilización o abonamiento de plantaciones. Hablando de fertilización o abonamiento, cuando empezamos a trabajar en la época de FAO Holanda, no se hablaba de abonamiento de las plantas. Ahora sí se tiene bastante conocimiento y bastante trabajo para la fertilización y abonamiento. ¿Por qué? Porque ahora se está buscando el mayor crecimiento en lo que es de masa, madera en metros cúbicos, especialmente industrial. En el caso para cerrío y otro es pulpa para papel. Se requiere mayor cantidad de materia, de biomasa para que se puedan obtener pulpa, la pulpa para papel. Perdón, disculpen. La fertilización permite mejorar las condiciones nutricionales del suelo.
poniendo a disposición las plantas los elementos necesarios para su desarrollo, especialmente en aquellos terrenos con ciertos niveles de degradación. Por eso que es importante la fase de selección. Y cuando se seleccionan las áreas, sí, nosotros tenemos como objetivo la plantación con fines comerciales, tenemos que tratar de realizar un análisis del suelo que que nos permita hacer la fertilización de esas áreas con la finalidad de tener la madera en menos tiempo y de buena calidad. La fertilización, ahí se tiene la fertilización localizada a plantar, pero también se tiene, menciono, se hace el abonamiento o fertilización en la etapa de preparación de terreno. Pero en esta fase generalmente se emplea lo que es la roca fosfórica para las plantas en campo, ¿no? La fertilización localizada a plantar. Este es un proceso que nosotros debemos hacer en la etapa de la plantación, durante la plantación y 2, 3 meses posteriores a la plantación es lo más recomendable que se pueden hacer, ¿no? Sobre las plantas recién plantadas en el hoyo de plantación, se hacen unos hoyos que van a permitir que se puedan colocar los fertilizantes. La fertilización correctiva. La fertilización correctiva es un proceso donde que ya nosotros vamos a tener que nuestra plantación va a presentar ciertas deficiencias a algún elemento que necesite esa planta, así como en los cultivos. A esta papa le está faltando nitrógeno, a esta papa le está faltando potasio. Similar en las plantas, también vamos a tener esos procesos. Por eso que va a ser, para no tener hacer la fertilización correctiva, va a ser necesario hacer un análisis del suelo y que permita hacer una fertilización de acuerdo a la necesidad que va a tener la especie en ese lugar. Fertilización productiva. Ya, la fertilización productiva sí se tiene que ejecutar de acuerdo a la necesidad. En este caso sí es muy importante hacer la fertilización después de hacer algunos trabajos silviculturales que se hayan tenido, silviculturales como poda y raleos, con la finalidad de que quede un menor número de plantas y se puede fertilizar y se puede tener un crecimiento en volumen de la madera. ¿Para qué pasa arriba más que nada, no? De esta manera los árboles pueden reaccionar a la fricción con un incremento o mejoramiento de su copa. Y consecuentemente aumentan el volumen de la madera. Este es cuando se hayan ejecutado ya una intervención, un trabajo silvicultural, como repito, una poda o raleo, con la finalidad que queden menor número de plantas. También se hace un raleo de tipo comercial. Yo en estos últimos años en la zona de Callejón de Hueles estaba viendo que las plantas de retoño no llegan a tener diámetros que sean más de 3, 4 pulgadas. ¿Por qué? Porque todo varía ¿para qué? Para tutores en la costa. Tutores de uva, tutores de maracuyá, y sale en cantidad. Por eso que las personas se dedican a eso y en varios lugares manejan excelente lo que es el rebrote de las plantaciones, ¿no? Sugerencias de la fertilización. Se recomienda aplicar fertilizantes finalizado el periodo de las lluvias, ¿no? Cuando empiece a ser la época de primavera. El sistema consiste en hacer hoyos paralelos
a la pendiente a ambos costados de la planta, a unos 12 o 15 centímetros del costado y una profundidad de 10 a 15. Luego cubrir con tierra, ¿no? Después de incrementarle el fertilizante, cubrir con tierra, ¿para qué? Para que esto pueda permitir, para que pueda ser aprovechado por las raíces. La aplicación del NPK junto con un adecuado control de malezas favorece positivamente el desarrollo de las plantas. Pero si no hacemos el control de las malezas, ahí sí va a favorecer el crecimiento de las malezas nada más, porque son muy agresivas las malezas. Generalmente el NPK se aplica en dosis de 120 a 180 gramos por planta, dependiendo de la calidad de sitio. Por eso es que es importante realizar el análisis del suelo. Análisis del suelo. Si no se tiene análisis del suelo, no podemos calcular qué cantidad de micronutrientes vamos a poder incorporar para que lo que necesita la planta en sí. Otro aspecto que se debe tener, nunca deben ser arrojados restos de fertilizantes a cursos de agua. Lamentablemente a veces queda un poquito, personas así, un poquito inescrupulosas, botan los fertilizantes que les sobran, ¿no? La fertilización solo ayuda a plantas cuando no existe competencia de malezas. Esa es la última parte. Y además, es una sugerencia que nosotros hemos estado viendo y ya hemos tenido la oportunidad de manejar en algunos lugares, la utilización del guano de las islas en las plantaciones, pero al inicio de la plantación, que le sirva como colchón en la base de las plantas donde que hemos hecho los hoyos, ponerlos, pero no guano de las islas solo, sino tiene que estar, por decir, se prevé o se ve por conveniente que se utilice 50 gramos de guano de las islas con 1 kilo o kilo y medio de guano descompuesto de corral. Esto va a permitir que el guano de las islas con el guano descompuesto se combine y no afecte mucho a la planta, más bien favorezca el crecimiento. Con las lluvias, esto va a permitir que las raíces que son recién reaccionando y llegan a esos fertilizantes o el abonamiento que se ha hecho, entonces vamos a tener un crecimiento precoz, rápido y pueden crecer. Y esto se hace con la finalidad de que la planta llegue a tener un buen tamaño en poco tiempo, por un motivo que es muy fundamental, que no sean afectados en demasía con los animales. Cuando crece rápido, los animales ya no lo ven como pasto, ¿no? Sino ya prácticamente, como se dice, la planta se puede defender cuando crece, pero mientras no. Bien, señores, este es el proceso que hemos podido tener para la etapa de plantación y abonamiento, y esperemos que cada uno de ustedes puedan aportar con las experiencias que se hayan tenido en diversos lugares el proceso de la plantación y la fertilización de las plantaciones. Muchísimas gracias y estamos para escucharles. Gracias, ingeniero Jorge, por compartir sus experiencias dentro del área. Y vamos a revisar el chat. Le agradecería, ingeniero, si podemos revisar el chat para ver a ver si hay algunas preguntas ahí. Un ratito vamos a... Ya. Bueno, podrían... que quede abierto la sala, ingeniero César, para que se pueda tener aportes, sugerencias, porque este es un conocimiento que nosotros debemos ir mejorando en el aspecto de la mejora, porque
todo este proceso que hemos mencionado son con fines netamente de una plantación económicamente activa, ambientalmente en nuestra sierra, porque si nosotros hablamos comercialmente, es otro campo que se puede mencionar, porque ya estaríamos hablando plantaciones y actividades mecanizadas, no manuales. En este caso hemos hablado todo lo que es la parte manual. Ahí, ingeniero, ahí, manos. Ingeniero, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Gracias por Ya. presentarse. Se Bueno, nos dice de qué lugar sí, buenas procede, tardes. participa y con su pregunta. Ya. Buenas tardes. Yo soy de la Dirección Regional de Huánuco, de Estadística. Ya. Mi poco comentario es todo el proceso está bien. Felicitarle al ingeniero Víctor, pero por experiencia yo tengo que lo principal es la protección de la planta en los primeros años, ¿no? 2 o 3 años. Yo prefiero plantar 1 hectárea con protección a 10 sin protección, porque si no, la planta difícil llega a ser. Le comento esto porque yo he trabajado antes que era el Pronamach y ese problema se tenía, ¿no? Cuando se había áreas protegidas, antes se daban alambre, ¿no? ¿Ya? Entonces, todas las plantas como se llegaba a su madurez, ¿no? Pero si no, hay veces 2, 3 meses plantadas y ya no había planta. La gente no lo cuida. Eso sería. Sí, sí, ingeniero, gracias por el aporte, pero la fase de lo que es mantenimiento, recién lo vamos a ver en el cuarto módulo, que está relacionado exclusivamente a todo lo que usted ha mencionado, ¿no? Porque en esta etapa solamente hemos visto lo que es netamente la plantación y algo de fertilizantes. Esto con el ingeniero César lo vimos, lo tratamos para un poquito darlo por partes y que sean bien específicos las actividades que se va a mencionar. Lo que usted dice, el mantenimiento es uno de los aspectos muy importantes, así como la etapa de la plantación. Gracias por su aporte, amigo. Ya, ingeniero, gracias también. Si tenemos levantada la mano de Juan, si nos comunica de dónde se contacta y también y con su pregunta. Gracias. Les saluda Juan Vargas, ingeniero forestal de Cajamarca. Gracias por compartirnos las experiencias. Mi consulta es referente al abonamiento. Es decir, en Cajamarca, en los diferentes proyectos que se han venido realizando, continuamos en realidad ampliando la frontera forestal, se han hecho algunas experiencias de abonamiento para forestación, con ADEFOR especialmente. Sin embargo, de esos ensayos, hasta donde hemos revisado, no han sido significativos, les comento, compañeros, porque se ha hecho una serie de ensayos, sobre todo en pino, porque trabajamos en pino, y digamos que la fertilización que se ha hecho en año 2 y 3 es ligeramente significativa solamente cuando se hace un abonamiento inicial para, digamos, las raíces lo pueden tomar todavía, porque después que en un turno de 20 años vemos que ya en segunda, tercera o un plan más largo de fertilización, no tiene estadísticamente un valor significativo que justifique una inversión, ¿no? En plantaciones forestales comerciales. Me gustaría que compartan si ustedes, en este caso de Ancash, de repente tienen otro resultado que justifiquen la inversión, o también si pueden recomendar de repente eh, la fórmula. Acá se han probado algunas fórmulas y la que mejor resultado ha dado ha sido gallinaza, o sea, por precio también estamos hablando, gallinaza con fosfato y con un poquito de cal, ¿no? Esto para Pinus pátula.
porque se ha visto que es necesario que si no se le agregaba la cal, digamos, la química del suelo no permitía que las raíces tomen por los pHs ácidos. Entonces, eso también, ¿no? Porque normalmente uno abona en función a un análisis de suelo previo, ¿no? Como se recomienda en cualquier cultivo, incluyendo los cultivos forestales. Pero, digamos, no he podido encontrar yo investigaciones serias y de largo aliento en abonamiento para plantaciones forestales comerciales y a donde se encuentre al menos una correlación entre Lima ¿no? El rendimiento que uno está invirtiendo para producir en turno de 20 años de pino en condiciones normales, un fundamento que sustente, ¿no? Un abonamiento, un plan de fertilización. Gracias. Muy bien, gracias por el aporte. Sí, lo que se ha hecho y que sencillamente, si nosotros hablamos de estudios a nivel de Perú en lo que es fertilización o abonamiento de plantaciones forestales, no se tiene, amigos. Lo que sí se tiene, nada más que cuando uno hace una revisión bibliográfica de otros países. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer algunos pequeños trabajos, pero sin tener en consideración como un trabajo de investigación. La utilización de guano de las islas, 30 gramos de guano de las islas con un kilo de abono guano de corral descompuesto, pero esto no era tanto para lo que es el crecimiento de Lima, sino para el prendimiento en los primeros años de la plantación, con la finalidad de que tomen un tamaño determinado y que no sean afectados por los animales, ¿no? No sé, ingeniero César, ¿usted qué nos diría? Sí, yo Gracias. creo que, gracias, ingeniero Juan. Sí, en el caso de Ancash, como digo, no tenemos más información de lo que de algunas dosis de abonamiento, ¿no? Entonces, sí, más bien gracias por compartir lo que se hizo, lo que se ha hecho en Cajamarca, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta de alguien que está en la sala, por favor. Adelante, Ricardo Trinidad Alegre, de la Unidad Zonal Lima. ¿Cómo está, ingeniero? Ingeniero Ciesa, es un gusto de saludarlos a los compañeros de Ancash. Gracias por la iniciativa y gracias por la capacitación. Solamente era para hacer un comentario. Nosotros tenemos plantaciones forestales por encima de las 100 hectáreas en la comunidad campesina de Tupicocha, en las partes altas de la provincia de Huarochirí. Y ahí, con la variedad Pinus radiata, se hizo una pequeña parcela de investigación con aplicación de guano de las islas, a la instalación. En el momento de la instalación se ha aplicado 200 gramos, 200, 300 y 400 gramos por planta. Y realmente lo que se ha podido notar es de que en el primer año el crecimiento ha sido uniforme con las plantas que han recibido y con las que no han recibido, hasta un año más o menos. Eso indica de que las raíces en un año ya han salido del pan de tierra original y ya han empezado a introducirse en el sustrato preparado. En el siguiente año ya se ha notado diferencias, hasta en 15 y 20 centímetros de diferencia, inclusive con el color un poco un verde más oscuro, se ha notado en estas plantaciones. Estas evaluaciones lo hemos hecho pues al tercer año, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, el guano de las islas ha funcionado en este tipo de tierra, en este tipo de suelo, porque ha facilitado la acumulación de humedad, ha facilitado
el intercambio catiónico y la actividad microbiológica en ese espacio, en la base del hoyo en la cual hemos plantado. Entonces, sí tiene buenos resultados. No son resultados pues extraordinarios, pero sí existe una diferencia, ¿no? Con las plantas que no han sido fertilizadas. Solamente comparto esa experiencia, ¿no? En la unidad Zona Lima. Gracias. Gracias, Ricardo. Muy interesante. Sí, sí, tuve la oportunidad de llegar a las plantaciones de Tupicocha. Bonitas plantaciones, justo cuando se hizo el trabajo de la poda de las ramas todavía en un evento que se tuvo. Es muy interesante estas actividades, pero lamentablemente no tenemos algo escrito que esté ahí puesto, ¿no? Acá hay una pregunta que dicen, ¿cuántas fertilizaciones se deben realizar a las plantaciones forestales? Bueno, no se tiene nada concreto cuántas se deben hacer, pero sí es posible de que dependiendo del objetivo de la plantación y dependiendo del terreno, de repente se pueden tener una o dos fertilizaciones, ¿no? Así como en el momento que dijimos, son fertilizaciones de producción o fertilizaciones de corrección, cuando falta algún microelemento. En muchos de los casos, de repente, si nosotros no tenemos el análisis del suelo, podemos recomendar utilicen tal fertilizante, pero lamentablemente no le favorece el crecimiento. En vez de aportar para su crecimiento, tendemos a que esa planta tienda a ser defectuoso y fracasar en ese aspecto, ¿no? Hay un aspecto en lo que es el chat. La poda la poda radicular en el momento de la plantación no afecta mucho a las plantaciones, no es más claro, no afecta con la contaminación, más bien se facilita que la planta pueda inmediatamente tener nuevas raíces nuevas para su afianzamiento o enraizamiento en el suelo, ¿no? ¿Cómo hacen para determinar la calidad de sitio usando algún AP? No, la calidad de sitio se tiene que ir al campo y hacer los trabajos. Como dijo hace un momento nuestro amigo Trinidad, es importante tener parámetros del suelo, como es profundidad, materia orgánica, el pH básico para poder determinar la calidad, la especie que vamos a instalar en esa zona. Si uno no tiene esos parámetros, va a ser imposible. En esos parámetros interviene el clima, interviene la fisiografía. Claro que de repente puede haber aplicativos, sí hay aplicativos que te pueden determinar, pero no tengo conocimiento todavía hasta el momento, ¿no? Acá en chat nos recomiendan hacer las revisiones sobre las publicaciones que tiene la DEFOR y el SICAFOR, sobre las plantaciones que hay posiblemente en Porcón. Eso está relacionado directamente con todo lo que es la especie
de Pinus, Pinus radiata, Pinus pátula, todos los pinos que existen en Porcón. No sé, ingeniero César, ¿hay algún otro? Sí, no tenemos más preguntas en el chat. No sé si alguien levanta la mano abriendo su micro para poder alguna pregunta o comentario más sobre la charla desarrollada el día de hoy. Tal vez, ingeniero Luis Aguilar, nos gustaría escuchar también con su amplia experiencia que usted tiene dentro de la zona de Cajamarca, si nos puede comentar. Yo le veo aquí en el chat y está como participante también. A ver, Adelante, Luis. buenas tardes a cada uno de ustedes. Me parece interesante eh, llevar a cabo este tipo de intercambio de experiencias. Yo creo que el tema forestal es un tema que tiene que ver mucho con la selección de sitio, que tiene que ver mucho con la calidad de plantas producidas en vivero, que tiene que ver mucho con la plantación en sí, con la abollación y, y el momento en que se planta, ¿no? Yo creo que si hacemos una buena selección de especies, ya sea de pino, eucalipto u otras especies nativas, buena producción de especies en vivero, oportuna de abollación en campo definitivo en función a la calidad de sitio y en función a la calidad de cada una de las especies, porque tiene su lugar, el eucalipto tiene su lugar, las especies nativas tienen su lugar. Entonces, si eso se hace, tendremos éxito en la plantación. Generalmente, pues, en estos últimos años vemos que la reforestación está de capa caída, ¿no? Si ustedes revisan la información estadística en la campaña 2023-2024, no se ha llegado a plantar en todo el Perú ni 5.000 hectáreas, ¿no? Entonces, es un poco complicado, pero, pero no se está dando la importancia de vida, ¿no? Yo creo que la información que hay, como el tema silvicultural en Cajamarca, con la investigación y que lo continuó a DEFOR, bueno, ahora un poco menos, y casi nada, por no decirlo, hay una vasta información, ¿no? Por ejemplo, la zonificación que se hace para cada una de las especies del Pinus radiata, Pinus pátula, Pinus angustrobus, ¿no? O Pinus michoacana, o en el caso, por ejemplo, del Pinus tenuifolia, que se emplea para lo que es la selva alta, ¿no? Entonces, hay una vasta información ahí de que se pueden aplicar esas técnicas para esas especies. Por ejemplo, yo he ido a varias partes del país y encuentro de que en Puno se sigue plantando, por ejemplo, a más de 3.800, 4.000 metros sobre el nivel del mar se sigue plantando pino radiata. En Huaraz lo mismo, ¿no? Y casi en todo el país es el radiata. Pero el radiata tiene su piso ecológico un poco más bajo y ahí habría que plantar un poco el pinus pátula, ¿no? Y eso está demostrado y eso es una experiencia que se ha tenido con los sicafores que hubo en Cajamarca, que hubo en Cusco y que tuvieron buenos resultados. Pero, sin embargo, yo creo que eh, los profesionales que están dedicados o estamos dedicados a la parte forestal, tenemos que retomar este tema y enrumbar, pues, desde el punto de vista de una plantación económica, rentable, social y ecológicamente, ¿no? Eso sería mi comentario, César. Gracias, ingeniero. Sí, realmente creo que hablar de la parte forestal también en estos tiempos hay que verlo ya que es un cultivo, como lo decíamos en las reuniones en los módulos anteriores. Nos hace recordar, porque como ya lo dijiste, Jorge, de que al inicio no se sugería casi lo que eran los dos de abonamiento, inclusive los forestales decían, no, nos dan los suelos más marginales, donde podemos trabajar. No, ahora ya con los nuevos enfoques que hay, creo que, y es vale lo que dice aquí el ingeniero Luis, es de que cada planta tiene su lugar
y de acuerdo a las condiciones físicas, asimismo la acidez del suelo para poder establecerlo, ¿no? Creo que entonces eso también, y es el objetivo de este evento, por eso que lo hemos dividido en 4 módulos. En alguna oportunidad lo vimos en un solo módulo, y realmente era una información muy densa que se tenía, ¿no? Entonces ya en este año, a través de la plataforma de Rediagro, hemos optado por separar por partes, ¿no? Y entonces ir trabajándolo por partes, cada uno de los eventos que se vienen desarrollando. Yo creo que una vez más agradecer también, ingeniero Luis, por su comentario, realmente nos alegra, y eso es la intención de que en esta plataforma se socializan los conocimientos, pero además también se comparten las experiencias que cada uno tenemos, y como dice, ya no podemos estar esperando qué es lo que pasó, ya lo que pasó, un problema en una zona, también hay soluciones que se han dado. En ese sentido, ya no tenemos más manos levantadas, no hay preguntas en el chat, y vamos a ir terminando ya nuestro evento, y agradecer realmente a todos los participantes que se han podido conectar, y también a los amigos que han podido hacer sus comentarios. Ingeniero César, A usted, pediríamos a los palabras participantes que abran su ventana para tomarse una fotografía. A ver si, Captura. pero lo podemos hacer ya. Por favor, los que están presentes podrían abrir sus... ¿Podrías tomar después de que a la grabación, cuando lo paralizamos? también. Sí. Ya, cuando paralizamos la grabación lo podemos hacer con más calma. Entonces Ya. vamos a cerrar la grabación.